¿Ya está oyendo usted los acordes de la guitarra de quién? De eso, Manuel Chaprado. El violín de Andrés Chimango Lares, que suena así. Ahí lo tiene usted, vea usted. Y la guitarra del maestro Manuel Silva Pichincucha. ¿Qué tal, Manuel? Bien, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Maestro Andrés Chimango. ¿Cómo está usted? Y Manuelcha, ¿qué tal? ¿Cómo está, Chema? Un gran gusto. Antes de que me olvide, para que el público esté listo y se dé cuenta lo siguiente. El Sonido de la Tierra se presenta el día... Jueves 21. Jueves 21 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Con la presencia del gran maestro Manuel Silva Pichincucha, los campesinos, sí, Emanuel Cha, y también la presencia especial del maestro Chimango Lares. El maestro Manuel Silva tiene fama de ser un hombre muy discreto que así nomás no se le convence para actuar. ¿Es correcto eso o no? Se cuida usted bastante. Bueno, trato de... un poco alejado, pero siempre constante también, con la música nuestra, la música nacional de nuestro Perú. Pero en esta oportunidad, gracias a Manuel Chaprada, que me invita para compartir honores en el Gran Teatro Nacional Nada este menos. próximo jueves 21. El 21, efectivamente. Echamos unas notas. Maestro, dice así. Mire. ¿Cómo he de vivir sin ti? Si en el amor de mi dueña, ¿cómo he de vivir sin ti? Si en el amor de mi dueña, adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Es un tema que tiene un contenido de mucho amor, de mucha ternura, mucho cariño. Sentimental, ¿no? Sí, es cierto. Como todo buen tema yacuchano tiene que ser sentimental, ¿no? Nos dicen que somos llorones los ayacuchanos. Sí, por ser son sentimentales. también son. También somos llorones. Pero no solamente, pero no solo lloran, no. También protestamos y nos rebelamos. Claro. que sí. Amigo Chimango, ¿usted es ayacuchano también? Sí, de la provincia de Lucanas, De Lucanas, claro. Pueblo de Cabana Sur. Sí. Del sur, pues. ¿Y desde cuándo está usted con el violín, maestro? Bueno, ya cerca de 40 años ya. Las cintas que lleva ese violín, ¿qué cosas son, Bueno, maestro Chimango? las festividades tradicionales, los cargontes nos brindan como un símbolo de amistad y tocarlo con bastante cariño, ¿no? Para que tenga en la fiesta del cargonte, se le pase lo mejor, ¿no? Bueno, el violín es un instrumento, pues todo el mundo lo conoce. En una época se decía que era el instrumento del diablo, porque los virtuosos violinistas le sacaban chispas al violín, pero también es un instrumento muy andinizado y adquiere un matiz especial el violín andino, el violín, digamos, occidental o que proviene de China, etcétera. Llegado acá, como ocurre con todos los instrumentos de cuerda, la guitarra también, etcétera, se andiniza. Y un ejemplo de ellos es el maestro Chimango. Vamos a un poquito, un parrafito de violín andino. Dice así. Solito. Yo creo que es importante que haya este espectáculo en el Gran Teatro Nacional. Tiene una acústica excelente. El teatro tiene una acústica formidable. Las guitarras de ustedes van a sonar como un poder, como merecen.
como si estuviéramos Como en una serenata andina, en un silencio de las alturas. Maravilloso. Sí, yo creo que sí. ¿Hay serenatas todavía? Hay serenata en algunos lugares, pero se va perdiendo esta tradición. ¿En qué parte hay todavía serenatas? En Puquio, en Parinacochas, Ahí está, ¿ves? en Andahuaylas. Ahí están los campesinos. Ahí están los campesinos. Ahí están los campesinos. Ay, guitarrita, ay, charanguito, amahuajairo. Paloma ingrata, te voy a cortar las alas, te voy a cortar las alas. Va a reventar el teatro, va a haber un montón de gente. Ojo que son una fecha nada más. Sí, es la Una fechita nada más. Única 21 función. días. Única función. Va a quedar chico. Van a tener que repetir. Ojalá. Porque- A pedido del público. A pedido del público, sí. No es usual que se reúnan tantos quilates. Bueno, puro Ayacucho, pues, ¿no? Ayacucho impone carácter. Ayacucho es una región del Perú muy fuerte, señoras y señores. 1, 2, 3, ¡hey! Expreso Puquio, Teresa Vela, Aitam, Chaitam, Wapaya, Huachgangi. Expreso Puquio, Teresa Vela, Aitam, Chaitam, Wapaya, Huachgangi. Manairizis, Gairuna Priyatanma, Sacharumiman, Pipa Kuchgagda. Manairizis, Gairuna Priyatanma, Sacharumiman, Pipa Kuchgagda. Agencia Pungkupin Sakir Kamuni, Kuya Imamaita, Wikinya Windinta. Agencia Pungkupin Sakir Kamuni, Kuya Itaita, Yakizumundinta. Mama, Yay Wakayang Gichu, Akaring Ninjam, Utiriga Mujgasa. Amandaita, Yayaki yang Gichu, Akaring Ninjam, Utiriga Mujgasa. Este es un tema emblemático del sur del país. Expreso Puquio y Pérez Alvera eran dos empresas que se encargaban de traer a los migrantes hacia el litoral. Claro. Entonces la canción quechua dice: oye, Expreso Puquio Pérez Alvera, ¿a dónde me llevas? A lugares inhóspitos y donde gentes que no entiendo. He dejado a mi madre y a mi padre en la agencia con los ojos en llanto, pero he de regresar. ¿Qué le ha parecido esta interpretación, maestro? Una interpretación bastante autóctona. Autóctona. Sí, es una expresión verdadera del verdadero sentimiento puquiano. Por ejemplo, decía así más o menos. Tamo bambinos matadas y aguarmayos zaparon. Tamo bambinos matadas y aguarmayos zaparon. Sombrero llañas tuituchka, tia challañas tuituchka, charango llañas tuituchka,
chamarayangas tuntuchka. Wifala, wifalita, wifala. Wifala, wifala, wifalita, wifala. Es la expresión, la recopilación del maestro José María Arguedas. ¿Qué tal facilidad tiene para tocar la guitarra? Claro, y cantar al mismo ¿no? tiempo. Qué facilidad. Parece muy fácil. Bastante fácil, Parece pero con facilísimo. muchos años de actividad. Justamente estos temas Facilísimo. estaré interpretando el jueves 21 de noviembre en Gran Teatro Nacional, al lado de grandes maestros de la talla de los campesinos, Jorge Núñez del Prado, Wilfredo Quintana, con el maestro Manuel Chaprado, y acá mi gran hermano también. Compartiremos honores, brindándole todo nuestro sentimiento profundo al público presente. Muchas gracias por esta oportunidad, señor Chema. Porque a mí me da la gracia, yo acá me la llevo facilísimo. Los escucho ustedes hablan, tocan, cantan, hacen todo el programa. Y yo digo, ajá, sí pues, efectivamente, muy interesante. Sí. Ah, estoy muy contento de que estén acá, caramba, hombre, qué tal honor. Así nomás no se cuenta con... Para nosotros también, Chema, No es se un cuenta honor y con ustedes así en que... un programa. Y estas cosas hay que ponerlas como se merecen. Estas músicas, esta gente, estas trayectorias, esto necesita ser reconocido, yo creo, por todo el Perú, ¿no? Exactamente. Porque es patrimonio cultural, pues, del país. Es la vivencia del pueblo, es la manifestación íntima de los pueblos. Claro. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Y bien que se haga este concierto. Bueno, las entradas están a la venta en Teleticket de WOM y Metro. El espectáculo el jueves 21 es a las 8 de la noche en forma puntual. Saque sus entradas temprano porque no va a haber más que una sola función. Única función, Chema. Única función. Así es. Creo que se van a quedar ustedes cortos, no sé, en fin, me parece que sí. Bueno, el sonido de la tierra, nada menos. Negra del alma, negra de mi vida, negra del alma, negra de mi vida. Cúrame la herida que has abierto dentro de mi pecho. Cúrame la herida que has abierto dentro de mi pecho. Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya mañana. Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado. Muchachos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema. Nos estamos viendo siempre. Tienen acá un sitio Gracias. para escucharlos. Muchas gracias. Gracias. Para que los escuche todo el Perú. El día 21, ya lo sabe usted, a las 8, jueves 21, 8 en punto de la noche, en el Gran Teatro Nacional, el sonido de la tierra.